Muy buenas tardes a todos. Un placer nuevamente estar con ustedes y la verdad recibir a tan amplio número de interesados y de profesionales que están siempre eh, inquietos en participar en nuevas capacitaciones y nuevo crecimiento. Nosotros en este momento, en nombre de OFIL Argentina y en nombre de OFIL Internacional, les damos a todos entonces la bienvenida a estas jornadas que hemos formado de 7 módulos que se iniciaron el 15 del 9 y van a finalizar el 27 de octubre. Nosotros en estas jornadas las denominamos que son las 13ª jornadas de OFIL Argentina. Las hemos denominado que son las promoviendo la seguridad del paciente desde un enfoque multidisciplinario. Un poco también para llevar a cabo lo que se ha designado desde la Organización Mundial de la Salud, que es estar frente y permanentemente con la seguridad del paciente. En este momento, la organización OFIL, que es una organización de farmacéuticos ibero-latinoamericanos, vamos a contarles un poquito nuestra historia para aquellos que se involucran por primera vez y en el primer encuentro. Le contamos que es una organización constituida por 23 países miembros, 22 países miembros, perdón, y que son todos de habla hispana. Entre ellos tenemos todos los países de Latinoamérica y sumamos a España y a Portugal. Dentro de estos países todos tenemos esta inquietud permanente de estar informándonos en forma continua. Y siempre a favor de esa tarea inquietante que hacen todos los farmacéuticos. Para contarles un poquito a todos, vamos a comenzar hablando un poco de lo que es la misión y la visión, y los valores que nos involucran a todos. En este caso, la misión es que, de OFIL, es que somos una organización que reúne a farmacéuticos de Latinoamérica, como les mencioné recién, de la península ibérica, compartiendo los idiomas español y portugués, con presencia en todos los ámbitos y niveles profesionales, y en el sector tanto público como privado. Tenemos el interés de mejorar y optimizar la actividad profesional, enfocando siempre esfuerzos en el beneficio de nuestras comunidades. Hablemos también un poquito de lo que es la visión de la organización OFIL. Es ser la organización farmacéutica que favorezca las relaciones de colaboración entre los farmacéuticos ibero-latinoamericanos para el desarrollo profesional en todos los ámbitos. ¿Esto cómo lo logra? Mediante un empoderamiento y una actualización basada en los progresos científicos, siempre en comunicación con el equipo de salud. ¿Y para qué? Para brindar el mejor servicio asistencial a la sociedad, promoviendo el uso seguro y racional de los medicamentos en todas nuestras comunidades. ¿Cuáles son los valores que aporta o intentamos siempre desde OFIL tener en consideración? Es la profesionalidad, generosidad, el liderazgo, la responsabilidad, colaboración, diversidad y pasión con esta linda profesión que todos llevamos. Para un poco, vamos a hablar también de cuáles son los fundamentos que tiene la organización, y es difundir la profesión farmacéutica en el ámbito ibero-latinoamericano, colaborar con la revisión de las currículas académicas de farmacia en las ramas de farmacia clínica, farmacia hospitalaria, y también en la información de los medicamentos. Un tercer punto es fortalecer la influencia de la profesión farmacéutica en la sociedad, promover los mecanismos para la integración del farmacéutico en grupos interdisciplinarios y a diferentes niveles de atención. Unificar las disposiciones legales transnacionales de la práctica de farmacia y establecer los criterios básicos comunes que tenemos de las mismas. Y por último, incentivar y practicar las mejores relaciones y servicios entre los farmacéuticos de todos los países ibero-latinoamericanos. No quiero continuar sin mencionar que la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos, con un trabajo arduo, permanente, que viene desarrollando, tiene
para disposición de todos aquellos que quieran participar, una revista, que es la revista de la organización, de la OFIL, y la FAR. En ella, acá tienen, en la placa figura la página web donde pueden entrar y, bueno, leer y participar, inclusive enviando trabajos. Y la verdad que hay trabajos, como decíamos más temprano con Carola, trabajos sumamente interesantes, y cualquiera que participe puede sumarse a hacernos conocer lo que puedan estar desarrollando. Esta 13ª jornada de OFIL 22 nos encuentra hoy en el 4.º módulo que vamos a desarrollar. Dijimos que es una organización que en este momento tiene el auspicio de unas importantísimas entidades que siempre nos acompañan. Entre ellas tenemos la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza, la Universidad o Facultad de Ciencias Químicas de Córdoba, tenemos el Colegio de Farmacéuticos de Mendoza, COFAM, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, Cámara de Farmacia de la provincia de Córdoba y la Dirección de Farmacología de la provincia de Mendoza, del Ministerio de Mendoza. Estas entidades es un lujo para nosotros que nos acompañen en forma permanente, eso también avala todo el trabajo que hace y que realiza OFIL Argentina en este caso. Bueno, para continuar, sabemos que el día de hoy tenemos el módulo 4, que es aporte para responder a las necesidades en salud, vinculación académica institucional. Tenemos 2 charlas, conferencia 1 y conferencia 2. La conferencia 1 es el tratamiento de las enfermedades de Menkes, desarrollada de formulaciones magistrales de inyectables y que puntualmente es la profesional María Laura Guzmán. Bueno, muy buenas tardes. Me presento antes que nada. Mi nombre es Laura Guzmán. Yo soy docente e investigadora. Trabajo en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba y en UNITEFA CONICET. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a las organizadoras de este ciclo de jornadas de OFIL. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco en el marco de la temática de este módulo, voy a presentarles a continuación nuestra experiencia como farmacéuticas en el abordaje de una situación que tuvo que ver con el desarrollo de una formulación magistral inyectable de histidinato de cobre para tratamiento de la enfermedad de Menkes. La enfermedad de Menkes es una enfermedad rara o ultra rara también, o poco frecuente, que se caracteriza por deficiencias en el metabolismo de cobre, es de origen genético, es neurodegenerativa y lamentablemente tempranamente letal. Es de origen genético, como dije recién, y se encuentra ligada al cromosoma X, motivo por el cual es mucho más común en nacidos de sexo masculino que de sexo femenino. La incidencia es sumamente baja, se da en un caso entre 35.000 a 300.000 nacidos vivos y se debe a mutaciones o deleciones en el gen que codifica para una enzima, la ATP7A. La enfermedad se manifiesta en un espectro clínico que varía entre la forma más severa, que lamentablemente es la más común o Menkes clásico, y el síndrome de cuerno occipital. Esta enzima, la ATP7A, se encuentra involucrada en el transporte y la internalización celular del cobre, ¿sí? Motivo por el cual este termina siendo acumulado en algunos órganos como intestino o riñón, mientras que al no poder ser absorbido efectivamente a través del intestino, ¿sí? Y pasado al torrente sanguíneo, ya que esta enzima se encuentra ubicada en la cara apical de los enterocitos, el cobre termina siendo deficiente, ¿sí? En algunos otros sistemas, como el sistema nervioso central principalmente, órganos como el pulmón, hígado o tejido conectivo. Los síntomas terminan siendo el resultado de los defectos de funcionamiento de las enzimas que son dependientes de cobre, que se conocen como cuproenzimas. Las características clínicas de la enfermedad son múltiples y graves, como suele ocurrir en realidad con este tipo de enfermedades, y de aquí también es la dificultad para su diagnóstico temprano, ¿no?
Estas incluyen algunas que se muestran en la filmina como degeneración del sistema nervioso central, ataxia, debilidad muscular, falla respiratoria, retraso mental grave, anomalías esqueléticas, anomalías arteriales, rasgos faciales característicos. Los pacientitos tienen piel muy seca y cabello frágil, ¿sí? Cabello anormal y frágil. Y bueno, todos estos síntomas, como mencioné recién, resultarían de la disminución, ¿sí?, de la actividad de todas estas cuproenzimas, como por ejemplo la dopamina beta hidroxilasa, la citocromo-C oxidasa, la isiloxidasa, ceruloplasmina, cobre zinc superóxido dismutasa, entre otras, cuya actividad se ve resentida y por lo tanto la sintomatología que aparece, ¿sí?, sería consecuencia de esto. Los niñitos afectados, lamentablemente, generalmente fallecen a la edad de los 2 o 3 añitos. Sin embargo, se ha demostrado que el tratamiento con diferentes formas de cobre parenteral puede llegar a normalizar los niveles de cobre plasmático, hepático y de ceruloplasmina. La ceruloplasmina es la forma en la que la mayoría del cobre es transportado en el cuerpo, desde el hígado, ¿sí?, hasta el torrente sanguíneo y al resto del cuerpo. Como tratamiento paliativo de la enfermedad, se utiliza histidinato de cobre por vía subcutánea. Y se ha demostrado que si este se administra de forma temprana, idealmente en los primeros meses de vida, este tratamiento tiene un impacto clínico relevante, sobre todo en cuanto a la sintomatología del sistema nervioso central y en la calidad de vida de los pacientes. El diagnóstico de la enfermedad se realiza a través de estudios de sangre, se miden los niveles de cobre y ceruloplasmina plasmáticos, de la evaluación clínica, ¿sí?, y se confirma a través de estudios genéticos. Y bueno, cómo fue un poco nuestra historia en relación al abordaje, ¿sí?, de una situación de enfermedad de Menkes. En el año 2016, nuestras colegas farmacéuticas del Servicio de Farmacia del Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba reciben una consulta por parte del doctor Gelbert, que era el médico a cargo del Servicio de Enfermedades Metabólicas del Hospital de Niños de Córdoba, ya que en su momento diagnostica un caso de enfermedad de Menkes, lo cual solicita e indica tratamiento con histidinato de cobre. Era la primera vez que el servicio de farmacia recibía esta indicación y debido en principio a los requisitos que las farmacéuticas identificaban respecto de la formulación, es que iniciamos un trabajo de colaboración a los fines de evaluar la factibilidad de la elaboración de esta formulación como medicamento magistral. El caso era realmente urgente, ya que el pacientito, tal como se observa en el resumen de la historia clínica de la filmina, presentaba sintomatología muy severa, ¿sí?, sobre todo caracterizada por convulsiones mioclónicas con una alta frecuencia diaria, además de otra sintomatología que también se muestra allí. El médico en ese momento indica comenzar con histidinato de cobre por vía subcutánea en una dosis de 500 microgramos de histidinato de cobre. Y bueno, fue justamente en este contexto que este desarrollo fue encarado de forma conjunta, ¿sí? Por un lado, las farmacéuticas del Servicio de Farmacia de Clínicas, cuya directora es Carolina Augusto Fierros, y nuestro grupo de investigación del Departamento de Ciencias Farmacéuticas, que se encuentra liderado por la doctora Eugenia Olivera. Este tipo de colaboraciones es algo que afortunadamente realizamos con frecuencia, ¿sí?, a los fines de potenciar nuestras experiencias complementarias, ¿sí?, de ambos grupos en formulaciones magistrales. Dada la escasa absorción oral del cobre, la formulación de histidinato de cobre debe administrarse por vía parenteral. Y es justamente en forma de complejo con histidina que se ha observado una mayor eficiencia de internalización celular de cobre, ¿sí?, ya que esta es la manera en la que este proceso ocurre de forma endógena. En Argentina y en el mundo, en realidad, no se dispone de formulaciones de histidinato de cobre. Y tampoco, de hecho, se dispone del principio activo como tal, razón por la cual esta formulación
debe ser elaborada de forma magistral por los servicios de farmacia de hospitales o por farmacias que tengan condiciones, digamos, que permitan elaborar formulaciones estériles, de forma magistral, ¿sí? Es decir, se elabora como medicamento magistral, ya que la industria farmacéutica, digamos, no da respuesta a la necesidad de esta formulación. Y bueno, se elabora, como digamos no se dispone del principio activo como tal, como medicamento magistral, tras la reacción in situ entre la L-histidina y el cloruro de cobre, ya sea anhidro o dihidrato. La reacción que tiene lugar se muestra en la filmina. Bueno, digamos, la formación de complejo, digamos, se obtiene, digamos, de esta manera. En la filmina se muestra la estructura química del histidinato de cobre, ¿sí? Son un complejo planar formado por por una reacción de coordinación entre dos moléculas de histidina y una de cobre. En la actualidad, ¿sí? El único tratamiento disponible son las inyecciones diarias de cobre desde el complejo de histidinato de cobre formulado de esta manera, y realmente se ha demostrado que el tratamiento puede mejorar el resultado clínico de la enfermedad y prevenir la muerte si es que se inicia tempranamente. Bueno, fue tras evaluar, digamos, en qué consistía el desafío, que nos planteamos en principio los siguientes desafíos justamente. El desarrollo de la formulación por un lado, el desarrollo de los métodos de control de rutina, el seguimiento del paciente y la coordinación de otras acciones que nos permitieran aportar al tratamiento de la enfermedad en general. Y bueno, fue así que en toda esta cruzada decidimos sumar a otros actores que resultaron de gran importancia. Bueno, por supuesto, mantuvimos un contacto fluido con el médico tratante a los fines de que nos proporcionara información sobre la evolución de la enfermedad. Por otro lado, nos contactamos con la Asociación Argentina de Menkes, que es una organización que tiene conexión con otras asociaciones equivalentes a nivel internacional y que realmente han cumplido cumplen, digamos, un rol importantísimo. Ellos trabajan muchísimo para concientizar sobre la enfermedad, sobre cuestiones que tienen que ver con aportar información sobre tratamientos disponibles y diagnóstico temprano. Es bastante común que en este tipo de situaciones ni el equipo médico, inclusive ni la familia, dispongan o manejen información detallada sobre la enfermedad, sobre los tratamientos disponibles, sobre las estadísticas a nivel nacional, y realmente la asociación ha cumplido un papel fundamental en toda esta cuestión. Pusimos de esta manera a la familia en contacto con la Asociación de Menkes y nos pusimos nosotras también a disposición, no solo de los padres, sino de la asociación para bueno, cualquier cosa que estuviera a nuestro alcance. Después, más desde el punto de vista operativo, pedimos colaboración del laboratorio de hemoderivados a los fines de que nos provean viales estériles y apirógenos listos para la elaboración. Y ya para la última etapa también se sumó el laboratorio de CEPROCOR, ¿sí? A los fines de facilitarnos acceso al equipamiento para realizar los controles de calidad tanto de la materia prima como de la formulación. Bueno, posteriormente procedimos a realizar una búsqueda de información, ¿sí? que había disponible sobre la formulación en la literatura. Y realmente las primeras búsquedas de información sobre la formulación mostraron un panorama bastante complicado, ya que había muy poca información en general disponible, lo cual es característico de las enfermedades poco frecuentes. Y sumado a esto, la que estaba disponible era heterogénea y a veces hasta inclusive contrapuesta respecto a algunos puntos importantes, como por ejemplo la dosis, si la dosis estaba expresada como cobre o histidinato de cobre, cuál era la dosis, la forma salina desde la que partíamos para obtener el histidinato de cobre, la eficacia según la edad de inicio de tratamiento, la estabilidad química, la fecha límite de uso, ¿sí? Entre otros puntos. Y bueno, todo esto puso de manifiesto la necesidad de tener que aplicar un método que resulte robusto y que nos permitiera tomar la mejor decisión posible. Y bueno, fue así que utilizamos los fundamentos del concepto de calidad desde el diseño para abordar este desafío.
Este concepto es bastante nuevo, se emplea en las industrias farmacéuticas modernas y particularmente aplicado al desarrollo de una formulación magistral, permite documentar la valoración de los riesgos, ¿sí?, asociados a la elaboración de manera sistemática y, a su vez, generar un plan para que estos sean mitigados. Así que, en primer lugar, nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los riesgos asociados a la elaboración de un medicamento magistral en general? La elaboración de un medicamento magistral, de por sí, es una de las actividades que mayor riesgo se llevan a cabo en la farmacia, ya que además de los riesgos inherentes al medicamento en sí mismo, se suman los riesgos asociados al acto de la elaboración. Además, los medicamentos magistrales suelen ser administrados comúnmente a algunos de los pacientes más vulnerables, ¿sí?, de los hospitales o de las comunidades. Concretamente, ¿cuáles eran los riesgos asociados? Bueno, pueden existir fallas en la formulación, contaminación microbiana, degradación química o fitoquímica, ya sea del principio activo o de la formulación, errores de cálculo. Esto suele ser uno de los puntos más críticos, ya que es bastante común que ocurra esto y esto puede llevar a sobre o infradosificación, lo cual puede tener consecuencias gravísimas, ya sea en cuanto a cuestiones de eficacia o seguridad de la formulación, ¿no? Materiales de partida, aceptabilidad de paciente y riesgos de seguridad del elaborador. Después nos preguntamos de qué manera, digamos, estos riesgos pueden ser disminuidos. Como mencioné recién, el abordaje desde la calidad del diseño es una estrategia, sí, que se utiliza para que estos riesgos sean disminuidos justamente. En este sentido, la preparación de medicamento magistral debe aplicar los principios de gestión de riesgos para la calidad y de la calidad del diseño. La calidad del diseño es una sistematización en el proceso de preparación, ¿sí?, basado en el conocimiento del producto de partida, de las necesidades del paciente y del proceso, ¿sí?, en sí, que permite establecer objetivos de control del proceso que garanticen la calidad, la eficacia y la seguridad del producto. La gestión de riesgos es un proceso, por otro lado, sistemático, que implica la valoración, el control, la comunicación y la revisión de todos los riesgos asociados a la preparación de un medicamento. Siempre con el fin, como mencioné hace un ratito, de que estos sean minimizados. Para aplicar la gestión de riesgos, se puede utilizar lo que se conoce como matriz de riesgo, ¿sí? Nosotros tomamos, para lo cual, digamos, existen diferentes modelos. Nosotros tomamos, para abordar el desafío de esta formulación en particular, el modelo que propone la Guía de Buenas Prácticas de Preparación de Medicamentos en Servicios de Farmacia Hospitalaria de la SEF, la Sociedad Española de Argentina Hospitalaria. Y es la que nosotros tomamos como base para abordar nuestro desarrollo. Esta guía propone que antes de realizar una preparación, si de un medicamento por primera vez, el servicio de farmacia debe llevar a cabo la evaluación apropiada de los riesgos asociados con el fin de determinar cuál sería el nivel de sistema de calidad que debe aplicarse. En el anexo de la guía se incluye un modelo de decisión, como decía recién, un modelo de matriz de decisión o matriz de riesgo, que permitiría en principio determinar el nivel de riesgo de la preparación, ¿sí? En este caso sería para preparados estériles. La guía divide en dos partes esta matriz, la matriz de riesgo, por un lado para productos estériles y otro para no estériles. Obviamente nosotros utilizaremos los productos estériles. Y define una serie de criterios de decisión para la evaluación de los riesgos de acuerdo a 6 categorías, digamos, que han agrupado, ¿sí?, en donde se considera el proceso de preparación, la vía de administración, el perfil de seguridad del medicamento, la cantidad de unidades preparadas, la susceptibilidad a contaminación microbiológica y la distribución de la preparación. A cada uno de los criterios de decisión, sí, que se encuentran, digamos, asociados a cada una de estas categorías, le corresponde un factor alfabético, ¿sí?, que va desde la letra A a la D, siendo esta última el valor de mayor riesgo. Y se encontraría reservado en principio a aquellas preparaciones en las que la posibilidad de que, por ejemplo, se produzca una contaminación es alta y por lo tanto las consecuencias de un posible error de preparación pueden ser muy graves para el paciente. También aclare que si para una preparación existen varias posibilidades dentro de una misma categoría, se debería elegir siempre la de mayor riesgo.
Posteriormente, la combinación de los resultados lleva a 3 posibles niveles de riesgo. Riesgo alto, medio y bajo, y según el nivel de riesgo obtenido se establecen las condiciones o requisitos tanto para la preparación como para la conservación. Así, por ejemplo, si a una preparación le corresponde un nivel de riesgo alto, los requisitos de la preparación, que tienen que ver con que esta debe ser realizada en un servicio de farmacia, en ambiente de cabina de flujo laminar con el entorno controlado. Y luego los requisitos de conservación, ¿sí? Van a ser estos que se muestran en la filmina, dependiendo de la temperatura de almacenamiento. Aclara también que estos requisitos, digamos, para considerar estos requisitos debe ser tenido en cuenta que si desde la literatura existe información sobre estabilidad, ya sea microbiológica, fisicoquímica, con criterios más conservadores, deben ser tenidos en cuenta estos mismos, ¿no? Cuando nosotros aplicamos esta matriz de riesgo asociada a nuestro caso, en primer lugar, sí nos respondimos 2 preguntas que también, digamos, son recomendadas por la guía de la SED. El servicio de farmacia cumple con los requisitos de buenas prácticas y aplica programas de garantía de calidad para elaboración de productos estériles. En segundo lugar, si es que se habían considerado opciones de formulaciones alternativas. Como la respuesta fue afirmativa en ambos casos respecto al servicio de farmacia del Hospital Nacional de Clínicas, es que efectivamente procedimos a utilizar esta matriz de riesgo propuesta para formulaciones estériles. También asignamos un factor alfabético a cada criterio de decisión y al analizarlo validamos que el nivel de riesgo de esta formulación en particular fue de alto. Por lo tanto, los requisitos para la preparación y para la conservación fueron los que mencionamos recién. Posteriormente, ¿sí? A los fines de definir de forma, digamos, más detallada condiciones y criterios para disminuir el riesgo de la elaboración, consideramos para cada una de las categorías definidas por la guía de la SEP, ¿sí? Y diagramamos, en principio, acciones a seguir, identificando dentro de cada una de estas categorías criterios de decisión, ¿sí? A su vez, digamos, estos criterios de decisión fueron definidos dentro de lo que nosotros asignamos como puntos críticos identificados dentro de cada una de estas categorías, ¿sí? Entonces, así que, tomando en cuenta el proceso de preparación, la vía de administración, el perfil de seguridad de medicamentos, la cantidad de unidades preparadas, la susceptibilidad a la contaminación microbiológica, definimos puntos críticos y dentro de cada uno de estos, decisiones. Todo este proceso fue realizado, ¿sí? Luego de una búsqueda bibliográfica muy sistematizada y muy detallada, utilizando, por supuesto, literatura validada, ¿sí? Y, bueno, siempre, digamos, teniendo en cuenta o no perdiendo de vista que todo esto debía ser realizado con muchísima premura, ya que la situación clínica del paciente era crítica y, por lo tanto, requería de una respuesta de forma urgente. Es así que, dentro de la primera categoría, que fue el proceso de preparación, identificamos los siguientes puntos críticos. Por un lado, la necesidad de evaluar la calidad de las materias primas disponibles, la factibilidad de obtener complejos de histidinato de cobre a partir de las sales, que era lo que disponíamos en las sales de histidina y de cobre, que eran las que disponíamos en nuestro laboratorio. ¿Cuál iba a ser la composición de la formulación? ¿Cuál iba a ser el método de elaboración? ¿Qué envases utilizaríamos? ¿Sí? Y bueno, para ello realizamos una búsqueda bibliográfica detallada y tomamos los siguientes criterios de decisión. Identificamos en principio las monografías de los productos de partida y redactamos protocolos de control de calidad, ¿sí? Y de valoración, ¿sí? De ambas materias primas, de acuerdo al equipamiento y a las instalaciones que teníamos disponibles. Posteriormente, evaluamos la factibilidad de obtener el histidinato de cobre a partir de las materias primas a las que nosotros teníamos acceso. Por un lado, nos encontramos que las formulaciones parenterales conteniendo cobre, disponibles comercialmente, no se correspondían a la sal clorhidrato, sino a la sal sulfato. Y a su vez también corroboramos que la concentración que estas contenían era inferior a la necesaria para elaborar la formulación.
por lo cual, en principio, descartamos la posibilidad de que estas podían ser utilizadas. Por otra parte, también verificamos que no se encontraba disponible comercialmente cloruro de cobre, anhidro o hidrato como materia prima para ser utilizada para elaborar medicamentos, sino solo para uso analítico. Sin embargo, verificamos que digamos, era apto para ser utilizado para preparar las formulaciones de hidronato de cobre. Tampoco se disponía en principio de una formulación inyectable que contenga L-histidina como único componente, aunque digamos, sí estaba disponible como materia prima el clorhidrato de L-histidina monohidrato. Y bueno, fue de esta manera, corroborando que era lo que teníamos disponible, que desde la literatura verificamos que existía una alta afinidad entre la histidina y el cobre por el tipo de complejos que este forma. Y por lo tanto, digamos, esto es lo que validó de alguna manera la factibilidad de que podamos partir y utilizar ya sea el clorhidrato de histidina, el cloruro de cobre, el hidrato, que eran los que teníamos, a los fines de formar el histidinato de cobre mediante la reacción que estaba descrita desde la literatura. Por otra parte, a los fines de definir la composición de la formulación, ¿sí? Bueno, también realizamos una búsqueda detallada, bueno, y encontramos desde la literatura algunas fórmulas disponibles, bueno, como desde donde, digamos, nosotros definimos a partir desde estas materias primas que nosotros teníamos en nuestro laboratorio. Pero bueno, sí definimos qué vehículo utilizar, si era solución salina, cuál era el pH al que debíamos llegar, con qué lo regulábamos, con qué lo veíamos. Bueno, estos puntos fueron definidos. Y destaco en este punto crítico que un aspecto que identificamos, ¿sí?, en el abordaje de este apartado, que era cuál era la proporción de cobre e histidina a utilizar, ¿sí? ¿Por qué es que destaco esto? Ya que encontramos desde la literatura que en principio una proporción de cobre, una proporción molar de cobre e histidina 1:3 presentaba mayor estabilidad química, ¿sí? Y si bien me estoy adelantando un poquito porque este era otro de los puntos críticos que identificamos, la estabilidad química, lo menciono acá ya que al momento de diseñar la formulación, la composición sí que utilizamos para el histidinato de cobre fue esta de 3:1 y esto tiene que ver con una mayor estabilidad química de la formulación. Definimos cálculos a ser realizados, ¿sí?, a los fines de ajustar la dosis necesaria a la formulación que necesitábamos, y bueno, y fue así que terminamos definiendo una composición de la formulación óptima de acuerdo a lo que identificamos como puntos críticos. Respecto del método de elaboración, también, digamos, teniendo en cuenta que la formulación, que el cobre, digamos, se degrada de la formulación, seleccionamos la filtración esterilizante y no el autoclave, por ejemplo, para obtener la formulación de forma estéril. Obviamente en ambiente controlado, en ambiente aséptico, luego de la disolución de las materias primas que da origen a la obtención del histidinato de cobre. Por otra parte, los envases a pirógenos, ¿sí?, fueron provistos por el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, como mencioné también hace un ratito. Respecto a la categoría vía de administración de la preparación, ¿sí?, identificamos como puntos críticos los requisitos de pH y el volumen. Bueno, el pH debía ser ajustado a 7,4 con pHímetro y administración en bolo de no más de 1 mililitro. Por otra parte, también identificamos como otro punto importante cómo era la absorción, que debíamos evaluar cómo era la absorción del principio activo tras la administración subcutánea, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros estábamos proponiendo utilizar una proporción de histidina 3:1 en comparación de la proporción 2:1, que era la que se venía utilizando como formulación de referencia. Luego de la consulta con especialistas y de una búsqueda bibliográfica, nosotros identificamos que la absorción de cobre tras la administración por esta vía era muy buena, es decir, era eficaz el proceso de absorción y que en principio este pequeño exceso de histidina no tendría un efecto clínico relevante, digamos, o un efecto, digamos, sobre la absorción que repercutiera en diferencias en el efecto clínico esperado. Por otra parte, respecto a la administración de la formulación, como
digamos, la administración se realizaba de forma diaria, eran inyecciones diarias a un pacientito tan pequeño y vulnerable, posiblemente la canalización utilizando dispositivos de tipo Avocat o Butterfly era la que nosotros recomendamos. Respecto a la categoría que tiene que ver con la definición del perfil de seguridad del medicamento, identificamos en principio cuáles eran los posibles efectos adversos tras la administración de cobre y por lo tanto también identificamos cuáles eran los parámetros bioquímicos que recomendamos que deberían ser monitorizados. En este sentido, por ejemplo, los niveles de cobre sanguíneo, ceruloplasmina y algunas enzimas plasmáticas, específicas, enzimas renales y hepáticas, sí, específicas, son las que identificamos que deben ser monitorizadas. Respecto de la frecuencia de administración, cotejamos con la literatura que tanto la frecuencia como la dosis indicada coincidía con la información disponible desde la literatura para tratamiento de la enfermedad. Respecto a la susceptibilidad de contaminación microbiológica, bueno, este punto fue fundamental considerando el requisito de esterilidad de la formulación. Los puntos críticos que identificamos aquí fueron en principio el hecho de que a la formulación, al no tener conservante, debía ser fraccionada y elaborada como monodosis, como método de esterilización, considerando la estabilidad química, la filtración esterilizante tras ensamblado aséptico es la de elección. Los envases utilizados debían ser envases de vidrio tipo 1, apirógenos, transparentes, ya que la inspección visual del frasco vial conteniendo la formulación era un punto importante también, con cierre hermético y protegidos de la luz. Respecto de la cantidad de unidades a elaborar, nosotros elaboramos un lote con unidades que permitían administrar la formulación durante un mes y eso estaba relacionado con la fecha límite de uso que recomendamos o que fijamos, digamos, para esta formulación. La fecha límite de uso de la formulación fue seleccionada a partir de las recomendaciones de la USP Compounding, del apartado de la USP para formulaciones magistrales, que define una fecha límite de uso de acuerdo a las características de la preparación y a las condiciones de almacenamiento para esa preparación. Por ejemplo, para preparados elaborados asépticamente y que son almacenados en heladera, una fecha límite de uso de 45 días es la recomendada. Siempre aclarando que esta fecha, digamos, debe considerar ausencia de datos de estabilidad, ¿sí?, de la formulación que indiquen otra fecha diferente. Y bueno, por último, otra de las categorías que nosotros identificamos, de hecho, como una de las más críticas al momento de tener que diseñar esta formulación, fue la estabilidad química de la formulación. Para lo cual nos hicimos algunas preguntas, ¿sí?, que fueron respondidas luego de una búsqueda bibliográfica sistematizada. En principio, identificamos que la estabilidad química del producto formado era un aspecto limitante, ya que el cobre, desde la solución estinato de cobre, se degrada tendiendo a formar hidróxido de cobre, o se hidroliza, no forma hidróxido de cobre por el pH de la formulación. Digamos, precipita y con el tiempo se va oxidando, ¿sí? Esto, digamos, va formando un precipitado coloidal que obviamente disminuye la concentración de cobre disuelto en la formulación. Se observó, ¿sí?, que esta degradación se evidenciaba por un cambio de color de la formulación con los días. Formulación que inicialmente es de color azul, ¿sí?, va cambiando a un color más verde, ¿sí?, y con el tiempo se va formando este precipitado marrón. Como un poco adelante hace un ratito, también encontramos desde la literatura que en principio la proporción molar cobre-histidina 1,3 sería más estable que la proporción de histidina 1,2, ¿sí?, que era la que se viene utilizando como de referencia para formulaciones de histidinato de cobre para tratamiento de enfermedad de Mendel. Respecto a cuál era el periodo máximo de validez de la formulación, ¿sí?, la literatura mostraba
información un tanto inconsistente. Algunos autores hablaban de 56 días, otros de algunos pocos días, otros de meses, y bueno, todo esto dependía en principio de la proporción de etilina que se utilizaba, de la temperatura de almacenamiento, de la presencia de oxígeno. Es decir, que tuvimos que sistematizar, digamos, la información en este punto, porque la que había disponible era bastante inconsistente. Y fue entonces que decidimos encarar, ¿sí?, de alguna manera, un estudio de estabilidad propio de la formulación, en donde estos aspectos sí que encontrábamos un poco inconsistentes fueran estandarizados de alguna manera y nos permitieran obtener información, ¿sí?, sistematizada y adecuada a nuestra formulación en particular. Para ello, desde la literatura, identificamos cuáles podían ser los métodos analíticos que nos permitieran encarar este estudio de estabilidad. Y en principio, la espectroscopía de absorción atómica es el método de referencia para determinar cobre, de acuerdo a las especificaciones de farmacopea, para formulaciones conteniendo cobre. Y también identificamos que la valoración por titulación redox, que también está disponible de la farmacopea, era un método alternativo, ¿sí?, que sería de utilidad sobre todo si consideramos en que esta puede ser utilizada por los servicios de farmacia en principio. Por cuestiones que tienen que ver con accesibilidad al equipamiento, ¿no? Y bueno, fue así que luego del resultado de todo este análisis que realizamos, ¿sí?, de una forma sistematizada, y con esta metodología planteada, fue que redactamos un informe técnico que contenía la siguiente información. Por un lado, definimos un protocolo de elaboración de la formulación, identificando cantidades y cálculos, un protocolo optimizado, ¿sí? Por otro lado, un periodo de validez de la formulación en función de la estabilidad fitoquímica y microbiológica, ¿sí? Tomamos como criterio para definir esto las recomendaciones de la USP. Por otro lado, definimos un perfil de seguridad en función de las dosis que iban a ser administradas y cuáles eran los parámetros bioquímicos que recomendábamos que sean monitorizados. Y por último, también redactamos un protocolo de evaluación de la estabilidad química de la formulación. Además, como resultado de esta colaboración y de este informe, se firmó en su momento un convenio de colaboración entre el Hospital Nacional de Clínicas y la Facultad de Ciencias Químicas. Posteriormente se procedió a elaborar o a preparar este primer lote, digamos, de formulaciones de estidinato de cobre. Esto se realizó en las instalaciones del Servicio de Farmacia del Hospital Nacional de Clínicas, para lo cual se definieron acciones previas a la elaboración, acciones que tienen que ver con la elaboración propiamente dicha y acciones posteriores a la elaboración. Previo a la elaboración, bueno, en principio se esterilizó todo el material de vidrio que iba a ser utilizado para la elaboración de la formulación. Esto se realizó en el Hospital de Clínicas. Luego se coordinaron la adquisición de los frascos viales que fueron provistos por el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC. Se realizaron los controles de calidad de las materias primas que íbamos a utilizar para elaborar el estidinato de cobre. Esto se realizó tanto en Ceprocor como en la Facultad de Ciencias Químicas. Y se redactaron todos los protocolos operativos estándares para cada una de estas acciones. Posteriormente se procedió a elaborar, ¿sí?, este primer lote de estidinato de cobre, utilizando el protocolo que se había redactado, digamos, para el informe técnico, el cual fue, bueno, sistematizado a los fines de dar origen a esta formulación optimizada. La solución resultante, como se muestra acá en la fotito, fue de color clara, azul vaca, un color muy, muy bonito. Los frascos viales fueron envueltos en papel aluminio adhesivo y se les adicionó un rótulo que también fue elaborado por las farmacéuticas del Hospital de Clínicas. Acá en las fotitos se muestra a Emilia en acción, elaborando las formulaciones en la campana de flujo laminar. Posteriormente a la elaboración se realizaron los controles de calidad microbiológica, es decir, se realizaron los controles de esterilidad y de valoración de cobre de las formulaciones, para lo cual al lote, digamos, elaborado se le sumaron la cantidad de unidades de frascos viales necesarias para cada una de estas dos acciones. Y bueno, cumplieron con las especificaciones de farmacopea para cada uno de estos dos puntos.
El control de esterilidad de la formulación se realizó por parte de las bioquímicas, del servicio, digamos, de bioquímica del Hospital Nacional de Clínicas, bueno, estuvo a cargo de Ana Gasparotto. Hay una fotito con el equipo de absorción atómica de ese PROCOR, ¿sí? Donde, bueno, fueron realizados la valoración de las formulaciones. Y bueno, fue así, fue de esta manera que el pacientito, vamos a llamarle, le voy a llamar Nico, un nombre ficticio por razones obvias, efectivamente pudo recibir la medicación indicada, ¿sí? Este medicamento huérfano, para tratar su enfermedad. Lo cual en su momento llevó a una mejora en su sintomatología clínica. Obviamente para nosotras fue sumamente gratificante el hecho de que haya podido recibir la medicación y que además esto haya significado una mejora en su calidad de vida. Y bueno, armé esta filmina de esta manera, ya que desde aquel momento, gracias también un poco a la interacción que realizamos con la Asociación Argentina de Menkes, no sé si lo mencioné antes, pero bueno, Natalia da Costa es su presidenta, y bueno, con ella realmente mantenemos un contacto súper fluido, y bueno, para lo cual estamos sumamente agradecidas. Y bueno, fue así que pudimos proveer de la medicación a 3 pacientitos más. Uno de ellos, en el año 2018, también diagnosticado en el Hospital de Niños por el doctor Gelber, y otros 2, a través del contacto con Natalia, provenientes de la provincia de Tucumán. Bueno, aquí en esta filmina les muestro cómo se incrementaron los niveles de cobre y de ceruloplasmina de uno de los pacientitos, el cual continúa hasta el día de hoy recibiendo el tratamiento. Este pacientito incrementó los niveles de cobre y ceruloplasmina plasmática y su sintomatología clínica también mejoró. Mejoraron las convulsiones y bueno, entre otros síntomas. Bueno, en paralelo, digamos, a la provisión de la medicación, obviamente que las decisiones que tomamos en su momento tuvieron que ver con dar respuesta urgente al caso clínico que presentábamos. Y bueno, de forma paralela a todo ello, es que encaramos la evaluación de la estabilidad química y microbiológica de la formulación, algo que llevaba, digamos, un tiempo un poco más prolongado. Y bueno, como mencioné antes, esta evaluación resultaba crítica, ¿sí? Ya que a los fines del diseño era uno de los puntos más críticos que habíamos identificado, de hecho. Es así que procedimos a diseñar un estudio de estabilidad a los fines de evaluar, en principio, cómo era la estabilidad química y microbiológica de la formulación, considerando diferentes temperaturas de almacenamiento, en principio, temperatura ambiente, temperatura de freezer y temperatura de heladera, y diferentes proporciones de histidina, proporción 3:1 y proporción 2:1 histidina cobre. A los fines de diseñar una formulación con características de estabilidad óptimas y recomendar también condiciones de almacenamiento para que ésta se vea prolongada en el tiempo. Estos estudios se encuentran actualmente todavía en marcha, por lo que les voy a mostrar ahora son algunos resultados preliminares y parciales. Bueno, desde la literatura encontramos un trabajo, ¿sí? Cuyo autor es Hoppe, un trabajo del año 2005, que es el que tomamos como base para diseñar, digamos, la composición de la formulación, que describía en principio una mejora en la estabilidad del histidinato de cobre por incremento de histidina en una proporción histidina cobre 3:1 en comparación con la de histidina cobre 2:1. Y es así que nuestra hipótesis fue que utilizar proporciones de histidina cobre 3:1 y el almacenamiento en freezer, ¿sí? Permitiría disponer de formulaciones con una estabilidad química y microbiológica optimizada. Lo del almacenamiento en freezer viene a colación de que estos mismos autores también demostraron que la temperatura, que la velocidad de degradación de la formulación tenía una importantísima correlación con la temperatura de almacenamiento. Y bueno, y esto sumado a las recomendaciones de la USP de fórmula para medicamentos magistrales en cuanto a la fecha límite de uso asociada a la factibilidad de contaminación microbiológica, y bueno, y
también, digamos, asociada a la temperatura de almacenamiento, es lo que nos permitía, digamos, sustentar esta hipótesis. Fue así que, como objetivos específicos, nos planteamos, bueno, evaluar la estabilidad química y microbiológica de las soluciones inyectables de histidina cobre 2,1 y 3,1, conservadas a temperatura ambiente en heladera y conservadas en heladera luego de un periodo de almacenamiento en freezer, bueno, con la intención de evaluar si la fecha límite de uso podía ser extendida, para lo cual debíamos cuantificar cobre, si disuelto, desde las formulaciones. A tales fines nos planteamos también validar los parámetros de desempeño del método de absorción atómica de llamas, que era, como mencioné antes, el de referencia, determinar cobre desde las formulaciones, es el método de referencia establecido, digamos, por la farmacopea. Y a su vez también nos planteamos explorar parámetros de desempeño de otro método alternativo, que es el de titulación redox, descrito también por la USP, como método alternativo para determinar cobre desde la formulación. Esto nos pareció importante, ya que esta metodología, en principio, podría ser replicada en los servicios de farmacia, ya que no implica la utilización de equipamiento específico, como sí sería el caso de la fusión atómica, donde deberían tercerizarse en principio el servicio. Y los reactivos son también relativamente accesibles. Así que este objetivo nos pareció importante al momento también de pensar en transferir, digamos, el desarrollo a los servicios de farmacia. Y bueno, fue así como efectivamente validamos ambos métodos analíticos y corroboramos que utilizando ambos es posible determinar cobre desde esta formulación de cobre. También corroboramos que un ciclo de congelamiento y descongelamiento en principio no impactaría en la estabilidad química y esta podría ser incrementada hasta al menos 60 días. Y por otra parte, al evaluar la estabilidad comparativa, corroboramos que ¿sí? La temperatura tiene una incidencia alta en la velocidad de degradación cuando la proporción de histidina cobre evaluada fue la de 2,1. Como se ve en el grafiquito del costado, el porcentaje de cobre desde la proporción de histidina 2,1 disminuye hasta inclusive más del 40% pasado a los 60 días, ¿sí? En comparación con la de proporción histidina 3,1. Así fue con lo que definimos algunos tiempos, digamos, algunas posibles, digamos, fechas límite de uso, considerando el T90 que calculamos con estos grafiquitos. Y bueno, vimos que la velocidad de degradación de la histidina cobre 2,1 era mucho más alta a temperatura ambiente en comparación con las almacenadas a temperatura de heladera y de heladera luego de un ciclo de freezer, mientras que para el caso de la valoración de cobre de las muestras de histidina cobre 3,1 no mostró modificaciones significativas durante todo el periodo evaluado en ninguna condición de almacenamiento. Es decir, que corroboramos que efectivamente la proporción 3,1 histidina cobre, en principio proporcionaría una alternativa a los fines de mejorar, digamos, la estabilidad química de la formulación y que la temperatura, digamos, es un punto crítico a ser tenido en cuenta al momento de recomendar condiciones de almacenamiento de la formulación. Y bueno, fue así que hasta el momento, bueno, afortunadamente y muy gratificantemente hemos podido proveer de tratamiento a 4 pacientitos en Argentina. Hemos podido también optimizar una formulación más estable químicamente y principalmente hemos podido establecer redes colaborativas con farmacéuticos y organizaciones de toda Latinoamérica a los fines de que, digamos, la provisión del tratamiento sea extensivo a todos los casos que vayan surgiendo. Esto destaca una vez más que el rol, digamos, de la Asociación Argentina de Menkes fue sumamente importante en este último tiempo. Fue así que, por ejemplo, hace poco también se han comunicado con nosotras a través de la asociación un grupo de una farmacia en Costa Rica, ya que era la primera vez que se había diagnosticado un caso de Menkes en ese momento, y bueno, frente también a la urgencia de tener que dar respuesta a ese caso, porque el paciente también se encontraba grave, pudimos proveerle de información sistematizada a los fines de que la farmacia obviamente cumplía con los
con la gestión, digamos, de calidad, si trabajaba con buenas prácticas y tenía las instalaciones propiedades para elaborar medicamentos estériles, bueno, fue que efectivamente pudo proveer de la formulación también con la premura que la situación implicaba. Así que bueno, este último punto destaco que creo que es uno de los más importantes que hemos logrado tras toda esta cruzada que venimos encarando en estos últimos años. Y bueno, un poco a modo de cierre, quería destacar que en las enfermedades huérfanas, en las enfermedades poco frecuentes, como esta, suele haber oportunidades muy limitadas de estudiar la enfermedad, y tanto la enfermedad como la eficacia de los tratamientos. Y que realmente resulta vital que la información que se genere, como la que hemos generado nosotros, pueda ser comunicada en el ámbito científico profesional. Por eso agradezco mucho la oportunidad que la organización de OFIL nos ha proporcionado, ya que esto es sumamente importante, ¿sí? Para hacer frente a este tipo de enfermedades. Bueno, esta información obviamente debe ser contrastada siempre con la bibliografía disponible y también socializada no solo con el ámbito científico profesional, sino con todas aquellas personas que tienen algún vínculo con la enfermedad, como las familias, ¿sí? Y bueno, que también quería mencionar que este caso creemos que es un ejemplo claro de que el servicio profesional que presta el farmacéutico es de importancia extrema en las enfermedades huérfanas y que no solo se restringe a facilitar el acceso a la medicación, que por sí mismo, digamos, ya resulta vital como bien social, sino que es una oportunidad única de hacer la diferencia tanto para el paciente, que es lo más importante, como para la familia y la salud pública en general. Bueno, por último, remarcar una vez más que este gran desafío fue resuelto gracias al invaluable esfuerzo y trabajo de mis compañeras del Hospital Nacional de Clínicas, Carolina Augusto Fierro, Emilia Gabelli, Cecilia Freiste, Ana Gasparotto, a mis compañeras del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas, el grupo de investigación liderado por la doctora Eugenia Olivera, a mis compañeras Tiama Barbieris, Carolina Lucianis, en su momento también cuando iniciamos esto estaba presente Florencia Sánchez, Carola Romañuk, a nuestras compañeras de CEPROCOR, a la doctora Marcela Inga, ¿sí? Que también súper dispuestas y con realmente una amabilidad y una generosidad también nos ha proporcionado todo el equipamiento que ya tenía disponible en el laboratorio de CEPROCOR para que podamos de forma colaborativa realizar los controles de calidad, tanto de la formulación, así como encarar el estudio de estabilidad, así como las materias primas. Y bueno, como mencioné recién, a la Asociación Argentina de Menkes y a los médicos tratantes. Y bueno, con esto termino esta presentación. Agradezco muchísimo a quienes la han compartido conmigo, a quienes están conectados escuchándola. Bueno, muchas gracias por su atención y como mencioné al principio, cualquier duda o comentario será sumamente bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a continuar con la conferencia número 2, que es la resistencia antibiótica, difundiendo ideas de un modo innovador. Esta va a estar a cargo de la profesional Cecilia Becerra, que es licenciada en bioquímica y doctora en ciencias químicas, profesora asociada a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigadora independiente de la UNITEFA y CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Bueno, en este espacio tenés todo abierto, Cecilia, muchísimas gracias por colaborar, bienvenida, y desde ya muy agradecida por formar parte de esta comunidad de OFIL, dándonos tus aportes. El espacio es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Nancy. Agradezco a OFIL, a la doctora Romañuk, por convocarme a participar de estas jornadas. Ahora puedo comenzar a compartir, Ceci. A compartir, perfecto.
Bueno, ahí se ve. Perfecto. Bueno, además de la excelente presentación que realizó Nancy, quería agregar que también soy directora de la especialización en esterilización que se dicta en la Facultad de Ciencias Químicas para farmacéuticos desde el año 2010. Ya está cursando la tercera cohorte, así que bueno, también invitarlos a que se sumen si desean cursarla en las próximas cohortes. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es la resistencia antibiótica, difundiendo ideas de un modo innovador. Y como todos sabemos, el problema de la resistencia a antimicrobianos es un problema de salud pública a nivel mundial. Si vemos estos datos, que son realmente muy alarmantes, las infecciones resistentes a antibióticos dan cuenta de aproximadamente 700.000 muertes por año. Y en este trabajo se reporta que para el año 2050 esta cifra puede aumentar a 10 millones de muertes si no se toman medidas urgentes. Estas causas de muerte por resistencia a antimicrobianos incluso pueden superar al cáncer, a otras enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades gastrointestinales o incluso accidentes de tráfico. Estamos hablando de que el 70% de las bacterias son resistentes al menos a un antibiótico, que estas cepas pueden diseminar sus mecanismos de resistencia a nivel hospitalario, pero también la problemática es mucho más grave. ¿Por qué? Porque ya hay descritas cepas resistentes en personas de la comunidad, en pacientes de la comunidad que tal vez nunca han estado hospitalizados, pero que esas cepas ya adquirieron resistencia. En este informe de la Organización Mundial de la Salud de julio de este año, si vemos estos números, las infecciones están a casi 4,95 millones de muertes al año. Muchas de ellas atribuidas directamente a la resistencia. Y no solamente estamos hablando de resistencia en las bacterias, sino que esto también se está extendiendo a virus, a hongos, a parásitos. Es decir, que esto cada vez es un problema que se está agravando. Por otra parte, esta noticia de la ONU, también de este año, de junio, con este título: la Organización Mundial de la Salud alerta de que el desarrollo de nuevos antibióticos está estancado. Es decir, que en los últimos años se han introducido antimicrobianos, la mayoría de clases ya existentes, muy poco con estructuras nuevas, pero que también en el caso de algunos de ellos, como por ejemplo el Linezolid, que se introdujo no hace muchos años, ya hay cepas que poseen resistencia, algún tipo de mecanismo de resistencia al Linezolid, por mencionar un ejemplo. Entonces, es como que estamos en una carrera y vamos por detrás de las bacterias, por así decirlo, porque además sabemos que la industria farmacéutica apuesta fuertemente al desarrollo de otro tipo de medicamentos, como por ejemplo para el tratamiento de enfermedades crónicas, y por eso es que la Organización Mundial de la Salud hace este llamado, y a partir del 2015 se está trabajando en muchos programas para la obtención de nuevos fármacos. Y así podemos hablar de que hay 3 grupos de bacterias que han sido clasificadas según su calidad en críticas, elevada o media. Por ejemplo, dentro de los críticos podemos mencionar Acinetobacter baumannii, que es una bacteria hospitalaria con resistencia a algunas de las cepas, los carbapenemes. Los carbapenemes es una de las pocas opciones terapéuticas para combatir estas bacterias. Tal es el caso también de Pseudomonas aeruginosa, que es muy resistente a los carbapenemes, con problemas también hospitalario, una especie bacteriana que incluso puede ser resistente a algunos desinfectantes. También tenemos el grupo de las enterobacterias, resistente a carbapenemes, productora de estas enzimas, las beta-lactamasa de espectro extendido, que hidrolizan los beta-lactámicos y que son endémicas en nuestro país a partir de la década del 90. Tenemos otro grupo de prioridad elevada,
entre los que podemos mencionar Staphylococcus aureus, resistente a meticilina o con resistencia a vancomicina, entre otras. Y los de prioridad media, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza o Shigella, resistente a fluoroquinolones. Sumada a esta problemática de cepas resistentes a los antimicrobianos, se suma, y a nivel hospitalario también es un problema grave, la formación de biofilm. El biofilm es una estructura que pueden formar las bacterias que está asociado a muchos procesos infecciosos, o sea, en el paciente puede formarse el biofilm, y también, por ejemplo, en productos médicos. Aquí tenemos en esta imagen un catéter, puede formarse en sondas, y se ha descrito que esta capacidad de las bacterias de formar biofilm en estos productos médicos ocurre a pocas horas de colocado en el paciente. Entonces, hay una secuencia donde la bacteria se va a adherir a estos, por ejemplo, a los polímeros o a los distintos materiales, se van a reproducir, van a colonizar esa superficie y se van a recubrir con una matriz de polisacárido, como podemos ver en esta imagen de la derecha, en donde esa matriz va a evitar, por ejemplo, la llegada de los antibióticos, de las defensas inmunes, y bueno, todo esto conlleva, por supuesto, fallas de tratamiento o que muchas veces hay que retirar ese catéter. Y todo esto, bueno, conlleva, por supuesto, a enormes costos económicos. Por mencionar algunas de estas bacterias, que también se clasifican habrán sentido tal vez el término escape por las siglas, que las iniciales de cada una de estas cepas, Staphylococcus aureus es una de ellas, y al comienzo surgieron estas cepas resistentes a la meticilina a nivel hospitalario, pero se comenzaron a describir en los últimos años también estas resistentes en la comunidad. Y entonces en esta imagen a la derecha, donde podemos ver dos placas donde se realizan las pruebas de sensibilidad a antibióticos, a la izquierda, donde allá hace varios años veíamos estas cepas pero con halo que indicaban sensibilidad a los antimicrobianos, actualmente nos encontramos con esta realidad de estas placas donde vemos que las cepas son resistentes a múltiples antimicrobianos. Otra de las bacterias es Escherichia coli, como comentaba anteriormente, productora de beta-lactamasa de espectro extendido, que afecta a todos los beta-lactámicos, dejando muy pocas opciones terapéuticas, y que también esta bacteria, como sabemos, es una de las principales causas de infecciones urinarias, contaminantes de sondas, y que puede formar biofilm también. Entonces, frente a este panorama, desde la ciencia, lo que se ha logrado en los últimos años es el desarrollo de nuevos materiales, nanomateriales, que tienen una vasta aplicación en diferentes áreas de la ciencia, en la ingeniería, en la física, en lo que es la nanomedicina también. Y cuando hablamos de nanomateriales, nos referimos a aquellos materiales de la escala nanométrica, que van entre 1 y 100 nanómetros aproximadamente. Y entonces estos nanomateriales pueden tener distintas estructuras o composición, pueden ser poliméricas, pueden formar micelas, liposomas. También nanopartículas metálicas, que van a tener distintas aplicaciones. Algunas pueden utilizar el uso como vehículo para fármacos, otras se utilizan, por ejemplo, para terapia de tumores, para biosensores en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, por mencionar algunas, la producción de vacunas, y por supuesto, algunas de estas nanopartículas se ofrecen, también se utilizan porque poseen actividad antimicrobiana. En nuestro grupo de investigación comenzamos aproximadamente hace 10 años a trabajar en esta área de nuevos nanomateriales y particularmente nos enfocamos en nanopartículas metálicas, como por ejemplo de oro. Esta imagen corresponde a una síntesis que se obtuvo en el laboratorio como parte de una tesis doctoral, también nanopartículas de plata, y otras nanopartículas que también son metálicas y que poseen actividad son las de óxido de titanio
y las de óxido de zinc, por mencionar algunas de ellas. ¿Cómo actúan estas nanopartículas? Bueno, algunas lo hacen por su contacto con la pared de las bacterias, en donde establecen algún tipo de interacción electrostática, y entonces pueden producir alteraciones a nivel de la membrana. Se produce lo que se llama una disrupción del potencial de membrana, y se producen especies radicalarias que son muy tóxicas para la bacteria, son nocivas y pueden afectar distintas moléculas, macromoléculas como lípidos, proteínas, incluso el ADN. Esto lleva entonces a la muerte bacteriana. También se ha descrito que estas nanopartículas pueden tener actividad contra hongos, contra levaduras y contra virus. Bueno, con respecto a desinfectantes y sanitizantes, también se están desarrollando, por ejemplo, algunos a base de sílica y plata, otras nanopartículas poliméricas, o algunas con estructura de films, también a base de celulosa. Otros sistemas en donde para tener actividad esa nanopartícula son irradiadas, entonces ahí hablamos de sistemas fotocatalíticos y las nanopartículas metálicas, como comentaba anteriormente. Bueno, entonces en nuestro grupo de investigación comenzamos con la síntesis de nanomateriales y luego hacemos una caracterización de esas nanopartículas, caracterizamos la actividad antimicrobiana, también las características de esas nanopartículas en cuanto al tamaño, por distintas metodologías. Hacemos pruebas de microscopía, por eso recurrimos a diferentes tipos de microscopía, como por ejemplo la microscopía confocal, con sondas fluorescentes, las microscopías de transmisión, que nos permiten ver la ultraestructura de un microorganismo, y también microscopía de barrido, que nos dan como una idea de la estructura tridimensional de ese microorganismo. También avanzamos en lo que es el desarrollo de nanomateriales para superficies poliméricas. Ya voy a profundizar un poquito más respecto de este producto. También en el desarrollo de formulaciones de tipo hidrogeles conteniendo nanopartículas para, por ejemplo, una potencial aplicación tópica. Y bueno, actualmente estamos trabajando en dos líneas, en dos tesis doctorales, una para el desarrollo de desinfectantes y otra para el desarrollo de otro tipo de recubrimientos, por ejemplo, basados en vidrio líquido conteniendo nanopartículas. Bueno, aquí tenemos una imagen entonces de las nanopartículas de oro. ¿Cómo las obtenemos? Por ejemplo, partimos de una sal de oro, de tetracloro áurico, y con distintos agentes reductores y estabilizantes podemos, modificando determinadas condiciones o parámetros de la síntesis, obtenemos nanopartículas con tamaños nanométricos, y según el tamaño que presenten esas nanopartículas, va a ser las propiedades ópticas que se le confieren. Así podemos ver que según el tamaño, aquí en esta imagen, en la escala de 10 a 100 nanómetros, pueden adoptar o tener distinto color. Pueden tener distinto tamaño, distintas formas, todo depende de cómo se realice esa síntesis. Lo interesante de estas nanopartículas es cómo actúan. O sea, ¿por qué tienen un efecto antimicrobiano? Porque cuando son irradiadas, por ejemplo, con una determinada luz de longitud de onda, se va a producir como una oscilación, un movimiento de electrones en esa capa externa de la nanopartícula, y eso va a producir, por un lado, un mecanismo térmico que produce cambios en la superficie de la nanopartícula y por ende cambios en lo que esté circundando esa nanopartícula, por ejemplo, una estructura, una molécula orgánica. Y por otro lado, un mecanismo fotoquímico que también está dada por el efecto de irradiación de la luz, y eso va a llevar a la generación de especies radicalares. Esto entonces ofrece la ventaja de que la actividad es de amplio espectro, es decir, que puede atacar bacterias gram positivas como gram negativas, por ejemplo.
Esta propiedad de estas nanopartículas que pueden actuar como fotosensibilizantes se aplica a lo que llamamos terapia fotodinámica antimicrobiana. Y esto se basa en radiar esa nanopartícula y producir un daño en las bacterias, en las macromoléculas. Entonces, como les comentaba, tienen la ventaja de que tienen amplio espectro de acción, son biocompatibles, es decir, que esas estructuras no modifican o no alteran las células, por ejemplo, del huésped, del paciente. No se ha descrito resistencia a la terapia fotodinámica, tampoco genera efecto mutagénico y además es una técnica que no es costosa. Entonces, por todo ello es una alternativa justamente para el tratamiento de estas infecciones que son causadas por bacterias resistentes. Bueno, aquí en esta imagen les muestro una de las publicaciones allá por el año 2014, donde les muestro cómo es el sistema que nosotros utilizamos para hacer los ensayos microbiológicos. Esta es una placa multiwell, la que es irradiada con un sistema de LEDs que fue construido ad hoc para realizar estos ensayos. Esto es parte de este trabajo de la tesis doctoral de la doctora Jazmín Silvero. Y lo que hicimos fue sintetizar estas nanopartículas. Aquí en el Measure podemos ver cómo se ven macroscópicamente. Y en la imagen de la derecha, cómo vemos la estructura por microscopía electrónica de transmisión, donde vemos que son bastante homogéneas. Y bueno, estas nanopartículas luego lo incubamos con cultivos bacterianos, hacemos recuento y evaluamos la inhibición bacteriana. Estas nanopartículas de oro entonces se pudieron obtener por distintos métodos, con distintos agentes reductores y poseen la ventaja también que podemos conjugarlas con azúcares, por ejemplo, con péptidos, con antimicrobianos y entonces podemos tener distintas aplicaciones y obtener distintos compuestos. Aquí en esta imagen lo que les muestro son bacterias que fueron tratadas con las nanopartículas de oro. Elegimos una cepa gram positiva como Staphylococcus aureus y una cepa gram negativa en la figura C y D como Escherichia coli. Y lo que podemos observar en la imagen de la izquierda es cómo estas nanopartículas, que la van a ver como puntitos más oscuros, interaccionan con la pared de esta bacteria. Y en la imagen de la derecha, en la figura B, cuando esa nanopartícula interacciona con la bacteria y luego es irradiada, podemos ver cómo se pierde la estructura de la membrana, se produce la lisis de la bacteria, hay una fuga de los componentes citoplasmáticos que finalmente llevan a la muerte. En el caso de Escherichia coli, se vio un efecto de incorporación de las nanopartículas y entonces vemos como estos puntitos más oscuros dentro de los bacilos. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver también en los paneles de la derecha cómo se produce una desorganización de la pared, de la membrana y el estallido, en este caso de Staphylococcus aureus, cuando estas bacterias son irradiadas. Lo que quería aclarar es que la luz que utilizamos para irradiar es luz en el rango del visible, lo cual no es nociva para las células del huésped. Eso es importante a la hora de elegir o obtener una síntesis, evaluar con qué tipo de luz se puede irradiar y que no justamente no afecte otro tipo de células diferentes de las bacterianas. Bueno, continuando con las investigaciones, como parte de la tesis doctoral de Diamela Roca, estas nanopartículas se sintetizaron y en este que se utilizó como reductor es un antibiótico muy conocido por todos, que es amoxicilina. Justamente la síntesis tratamos de por ejemplo, fármacos que ya están aprobados y tienen una buena capacidad reductora y obtenemos estas nanopartículas que podemos ver en la imagen de la izquierda, que tienen distintas formas, son pleomórficas, podemos ver con formas circulares, triangulares, y entonces en este caso hablamos de nanoplacas.
Esto fue bastante interesante, como comentaba anteriormente, dependiendo de las diferentes síntesis o los reactivos que utilicemos, podemos tener distintas morfologías. Estos ensayos también se hicieron comparando en la oscuridad, el tratamiento en oscuridad y con luz, y evaluamos 3 cepas de importancia clínica, como Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, aquí en el panel central, o Pseudomonas aeruginosa. Y lo que pudimos observar es que con una concentración muy baja, de 1,5 microgramos por mililitro, y al irradiar y tratar las bacterias por 30 minutos con las nanopartículas, ya tuvimos bactericidio, es decir, la muerte de las bacterias. Esto se obtuvo entonces tanto para gram positivas como para Pseudomonas aeruginosas. Bueno, por supuesto que nos interesó evaluar qué sucedía en el biofilm, esta estructura que es tan resistente, que puede ser incluso 1000 veces más resistente a los antimicrobianos que las bacterias en estado libre o planctónico. Entonces, los ensayos que hicimos fue en los biofilm, en este caso de Staphylococcus aureus. Aquí podemos ver bien la morfología en el panel superior. Utilizamos un control, es decir, la bacteria solamente con buffer, sin nanopartícula, donde vemos la estructura bien definida de los cocos y del biofilm, señalado con las flechas amarillas. Y en el panel inferior, cuando fueron tratadas estas bacterias con las nanopartículas, aquí vemos con las flechitas verdes cómo se produjo una desintegración de las bacterias y una modificación, una alteración de esa estructura polimérica del biofilm. Esto entonces fueron ensayos realizados por microscopía electrónica de barrido. Aquí con Pseudomonas aeruginosa, fíjense cómo se ve claramente esta matriz con las bacterias inmersas en el panel superior, y aquí señalado con las flechitas verdes podemos ver esas nanopartículas se intercalan. Esta es otra característica, que por el tamaño pueden intercalarse e ingresar a esa estructura del biofilm, a diferencia de algunos antimicrobianos que justamente el biofilm constituye una barrera que les imposibilita llegar y atacar a las bacterias. Y en el panel derecho, señalado con flecha naranja, podemos ver cómo se produjo la ruptura de los bacilos y la desintegración de la estructura polimérica. Bueno, siempre que se obtienen nuevos compuestos es importante también realizar ensayos en otro tipo de células. En este caso se realizaron ensayos en líneas celulares como fibroblastos, en donde pudimos ver, y como presento aquí en este gráfico de barras a la izquierda, que prácticamente no se alteró la viabilidad celular cuando estas células se incubaron con las nanopartículas y fueron irradiadas. Y otra prueba que se hizo también es la prueba de hemólisis con eritrocitos obtenidos a partir de voluntarios sanos, en donde podemos ver que cuando se hizo el tratamiento con las nanopartículas, aquí representado en el Eppendorf, en la parte, digamos, en la figura de la derecha, no se obtuvo hemólisis. Continuando con los ensayos, nos interesó realizar estudios en animales. Esto fue una investigación que se hizo en conjunto con el Departamento de Farmacología de la Facultad de Ciencias Químicas, liderado por la doctora Mariela Pérez. Y entonces los ratones fueron, se les administraron las nanopartículas por vía intraperitoneal, y luego se fueron obteniendo muestras de tejidos a distintos tiempos. Las imágenes que aquí les muestro corresponde a distintos tiempos que van desde 2 horas, 5 horas y 24 horas, en donde se tomaron tejidos, y se evaluó el efecto de las nanopartículas en hígado, en riñón, en otros tejidos, por ejemplo cerebro y corazón, en donde el cerebro no llegaron las nanopartículas, es decir, que no atravesaron barrera hematoencefálica, lo cual es muy favorable.
Y entonces pudimos ver en el análisis de las figuras que las nanopartículas llegaban al hígado, pero no producían ningún daño de las células de Kupffer, y en el riñón también eran eliminadas sin producir daño, lo mismo que en el vaso. No hubo ningún tipo de alteración. Todos estos resultados fueron muy alentadores y bueno, continuamos diseñando obteniendo este tipo de formulaciones, justamente con la idea de que puedan ser utilizadas en forma tópica. Esto también se están llevando a cabo ensayos en animales, a partir de estos hidrogeles, que también demostraron ser muy estables, lo cual es muy, muy ventajoso. Bueno, todos estos resultados dieron origen a una publicación en el año 2018. Nosotros trabajamos en colaboración con grupos de Canadá, de investigación de Canadá, liderado por el doctor Juan Escayano. Y bueno, a partir de esta investigación, un poco lo que les quería comentar, cómo llegamos a esta vinculación con las empresas. A partir de esta publicación, un periodista de un reconocido diario de nuestra ciudad salió esta nota, Oro y luz para combatir bacterias resistentes a antibióticos, y a partir de allí una empresa local de productos médicos se interesó por nuestras investigaciones y así logramos firmar un convenio de investigación y desarrollo entre la Facultad de Ciencias Químicas y esta empresa. Bueno, actualmente hay acuerdos de confidencialidad, por eso no puedo mencionar cuál es la empresa. Esta empresa lo que solicitaba era un producto a base de nanopartículas a demanda, justamente para el tratamiento de infecciones. Este proyecto, bueno, a pesar de la pandemia pudimos llevarlo adelante, ya se finalizó este año. Así que, bueno, con muchas perspectivas de que, bueno, que nuestras investigaciones trasciendan y bueno, se puedan plasmar en un producto, en algo y que llegue a la sociedad. Bueno, y otro de los desarrollos que realizamos también es a base de nanopartículas de oro. En este caso utilizamos otro antibiótico. Este es un desarrollo que está en trámite de patentamiento, por eso no puedo dar demasiados detalles, pero lo que obtuvimos son también nanoplacas que permitieron hacer una síntesis que llamamos in situ sobre los catéteres. Eso forma una película y también se realizaron experimentos para ver si inhibía la formación de biofilm. Este producto ya tiene una marca registrada bajo el nombre de Cauratec. Es un desarrollo, es una patente que se presentó entre CONICET y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y aquí podemos ver en estas imágenes cómo estas placas tienen esta estructura hexagonal y permitió recubrir, por ejemplo, los catéteres. Este desarrollo también recibió un premio en lo que es en el área de investigación aplicada en el evento UNC Innova en el 2019. Y bueno, y estamos a la espera de la patente, de las novedades, que bueno, tuvimos algunas noticias hace poco, así que bueno, esperemos que sea concedida. Aquí tenemos imágenes, entonces, de los biofilm. Podemos ver en la imagen superior las nanopartículas con sus distintas formas, las nanoplacas, y este coating, cómo logró inhibir el biofilm cuando ese catéter era desafiado con un cultivo bacteriano. Bueno, y actualmente, como parte de la tesis doctoral de la farmacéutica, estamos desarrollando nanopartículas de plata, obteniéndolas con extractos vegetales. Justamente se está apuntando actualmente a lo que se llama el concepto de química verde, es decir, minimizar los productos y procesos que conlleven el uso de solventes que puedan ser desfavorables para el ambiente. Entonces, bueno, Viviana está en su etapa inicial de la tesis.
evaluando distintos extractos. Estamos trabajando también en conjunto con el grupo de botánica de la Facultad de Ciencias Exactas. Y bueno, la propuesta también es evaluarlas como desinfectantes y en biofilms. Y bueno, y otra de las farmacéuticas que se incorporó al grupo, Consuelo Méndez, está trabajando en el desarrollo de nanopartículas para ser incluidas en, por ejemplo, en materiales como vidrio líquido, con la finalidad de obtener un recubrimiento que sea activado con la luz y con propiedades antimicrobianas. Bueno, como conclusión, realmente la nanotecnología nos abre muchas puertas, tiene innumerables aplicaciones y bueno, justamente la propuesta desde los grupos de investigación es que la industria siempre con un objetivo común, que en este caso es combatir la resistencia a antimicrobianos. Bueno, este es mi grupo de investigación, los aportes que recibimos de subsidios para financiar nuestras investigaciones, y además quiero mencionar también a las colaboradoras, la doctora Virginia Ayaza y Ariana Sopi, con las que formamos un centro de transferencia dependiente de la Facultad de Ciencias Químicas, donde realizamos servicios y desarrollo de productos, y bueno, con otros investigadores que gracias a todos ellos se hacen posibles las investigaciones en forma multidisciplinaria. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo abierta a las preguntas. Muchas gracias, la verdad, un lujo. Licenciada Cecilia, un placer para nosotros compartir estos temas de tanta investigación, tanto trabajo realizado. La verdad que es un lujo escucharlos y ver que tantos profesionales de nuestra rama están abocados a todos estos temas. Es un placer, la verdad. Y bueno, ahora Carola nos va a acompañar con las preguntas que hayan realizado a través del chat, para que la licenciada Cecilia pueda dar sus respuestas y satisfacer las necesidades que ustedes tengan. Los mismos les vamos diciendo que si alguien quiere participar en forma directa, levantando su mano, Carola va a estar ahí atenta y les va a dar paso para hacerle alguna consulta a la licenciada Becerra. Bueno, Caro, si vos querés continuar, a ver cuáles son las consultas. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Nada, Ceci, como presidente de OFIL Argentina, yo te agradezco y realmente admiro el trabajo que hacen, y que son farmacéuticos, bioquímicos de nuestra facultad, son argentinos y que con poco presupuesto hacemos mucho y se logran trabajos muy interesantes, ¿sí? Ojalá salga esa patente pronto, así pueda ser transferida. Y bueno, y que eso tenga el alcance a donde queremos realmente que llegue, ¿sí? A los pacientes, que es nuestro fin último como investigadores que queremos que eso pase, ¿no? Así que, la verdad, muy interesante la charla. Creo que hay varios alumnos y es otro campo donde el farmacéutico se puede desarrollar también. Yo lo hablo del lado del farmacéutico porque somos la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos, pero bueno, con la colaboración de bioquímicos y de médicos y de distintos profesionales de la salud, llegar a estos resultados tan interesantes, ¿no? Hay una serie de mensajes que dicen excelente, muy interesante la charla. No hay preguntas, quizás porque es un tema de investigación que por ahí muchos no conocen tan de cerca, yo porque sí lo conozco bien de cerca, así que bueno, más allá de eso, muy interesante la charla y los resultados, los que se han arribado con todo esto de que tenemos las noticias alarmantes de que en poco tiempo nos vamos a quedar sin antibióticos, ¿no? La OMS dice que en el 2050 no vamos a tener con qué paliar estas cuestiones, ¿no? Entonces,
más allá de nosotros como profesionales tomar conciencia a la hora de informar sobre el uso indiscriminado de antibióticos, no correcto, uso irracional, sin prescripción, hay otra parte que también hace lo suyo, que es la investigación, ¿no? Entonces, son los aportes de diferentes lugares para paliar este problema, que realmente es, como vos dijiste al inicio, genera más muertes que muchas otras patologías, ¿no? Entonces, así es, Caro, y muy interesante lo que apuntas, y bueno, y como profesora de microbiología farmacéutica, también de la carrera de farmacia de tercer año, justamente, más allá de darle la explicación de por qué una bacteria es resistente a un antimicrobiano, también les estamos explicando toda esta problemática para que ya los alumnos a partir del tercer año vean la gravedad y bueno, y como decís vos, cada uno aportar su granito de arena desde las organizaciones como ustedes, de lo que es la formación de los profesionales, nosotros de lo que es la investigación, bueno, entre todos sumar y concientizarnos, ¿no?, de esta problemática. Sí, hace un tiempo yo hice un curso de la OPS, del uso racional de antimicrobianos y todo ese tema, y mostraban un video que era antibióticos just in case, o sea, por las dudas, donde los profesionales indican por las dudas un antibiótico, y realmente se me ponía la piel de gallina cuando veía ese video, porque digo, no mucha gente toma conciencia. Entonces nosotros mismos como usuarios, a la hora de ir a un médico y decirle, che, ¿me estás dando un antibiótico? ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente es necesario? ¿O lo puedo hacer de otra manera, no? Entonces, y otra parte que también está aportando ahora actualmente en Argentina es a través de esta ley que se ha sacado. Exacto. El tema de la prescripción ya, o sea, estaba hace mucho, pero no, como que no se hacía hincapié en esto. Pero bueno, esperemos que eso también sume a paliar esta cuestión de la resistencia antibiótica, ¿no? Acá te leo, dice, una pregunta, dice Luciana Paricia, dice, doctora, qué importante sería que realmente los antibióticos sean considerados medicamentos que de expendio bajo receta de archivo. Es lo que estábamos hablando con el tema de ¿sí? Ale Márquez dice, muy interesante la investigación, gracias. Bueno, Luciana vuelve a decir, de hecho sabemos que se necesita receta, pero qué importante sería que se empiece a respetar, ¿sí? Yo estimo que eso cuando ya esté reglamentado se va a empezar a cumplimentar un poquito más fuerte, ¿no? Así es, Caro, y ojalá que sí, que se reglamente y se aplique. Y uno a veces no alcanza a percibir, pero bueno, particularmente uno, como decía, a veces recibís una prescripción de un antimicrobiano que está reservado de uso hospitalario y de pronto lo recibís en la farmacia oficinal y vos decís, bueno, ¿y cómo hablo con el médico? Bueno, y ahí es importante el rol del farmacéutico. Bueno, sí, ir y decirle al médico, mire, doctor, no puede prescribir esto, por esto, por esto, por esto. Así que bueno, es como un camino, como de concientización en todos los niveles y bueno, esperemos que con la semana pasada, yo creo que se avance un poco más, ¿no? Y ahí un aporte, Caro, que creo que alguien también ha estado comentando por ahí, que por lo menos en Mendoza, la verdad que se respeta bastante porque se exige los antibióticos, el expendio de antibióticos a través de la presentación de la receta. La verdad que no sé si en todos los lugares, pero bueno, se respeta mucho. Los farmacéuticos están al pie con esa parte de la legislación. Obligatoriamente o no, a eso me refiero, porque también de eso tenemos esta parte de la conciencia, como vos decías, y creo que después del profesional médico, que es el que indica, nosotros somos el referente siguiente, inmediato, como para educar constantemente, ya sea desde el lugar que te toque, desde una farmacia oficinal, desde una farmacia hospitalaria. Creo que la farmacia clínica tiene que tener un empuje muy importante y tiene esa visualización como para estar permanentemente
en esta lucha, digamos, de observaciones. Ahí en línea con lo que dice Nancy, está Yamila Arzone, que dice que en Mendoza solo se dispensa con receta los antibióticos. Roberto Dueñas dice, creo que se debe educar a la población sobre el uso responsable de los antibióticos, ¿sí? En línea con esto, la semana pasada que tuvimos las charlas sobre las infecciones de transmisión sexual, y estuvo la doctora Nora Glastein, que dio una charla magistral realmente, que tenemos que trabajar en equipo, ¿sí? Todos los profesionales de la salud, y con lo que dice Roberto, el profesional que es el farmacéutico oficinal, que puede llegar a la población más, digamos, más de primera línea, estar ahí para educar en ese, ya sea en el uso de los antibióticos o en cualquier otra cuestión, ¿no? Pero en esto creo que tenemos que hacer campaña fuerte porque la gente no lo comprende de por qué el tema de la resistencia antibiótica, ¿no? Entonces, creo que eso, como decía la doctora Nora Glastein, tenemos que trabajar en equipo, que es lo único que nos va a salvar, decía ella. Así que, bueno, hay que militar, como dice la doctora. Bueno, no hay más ninguna pregunta, ¿sí? Luciana dice... Muchas gracias, bueno, Luciana. Luciana dice que felicitaciones, doctora. Bueno, es un tema súper importante. Así que, bueno, te agradecemos, Cecilia, nuevamente, en nombre de OFIL Argentina. Bueno, gracias por colaborar. Gracias por la invitación y, bueno, mucho éxito en esta propuesta de las jornadas y, bueno, que se repitan y que se pueda hacer presencial también. Seguramente, ya repetiremos, y como han sido las jornadas presenciales, han sido realmente multitudinarias, ya las repetiremos a partir del año que viene en forma presencial, digamos, para tener ese contacto con la gente y poder tener la camaradería. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ceci. Bueno, si querés te liberamos. Bueno, seguimos buenas tardes a todos. No obstante, gracias, Cecilia, y yo te convoco a que nos acompañes un ratito más. Bueno, vamos al resto de los que estamos presentes, les vamos a dar una plaquita para hablar de cuál es el módulo siguiente. No sé si voy a intentar... Sí, antes, Nancy, antes de avanzar, por favor, inscríbanse en el link que le mandamos para la asistencia y enviarles el certificado. Ahí yo le estoy colocando en el chat. Ingresen ahí y carguen en el módulo 4 sus datos para poder hacerles el certificado. Y ahora sí comparto, Nancy, la última plaquita. Por favor. Ahí está, Nancy. Bueno, entonces, habíamos dicho que nosotros estamos realizando desde OFIL esta jornada, que son 7 módulos, y tenemos los módulos los días jueves, una vez a la semana, y el que sigue es el módulo 5, que lo realizamos también en el mismo horario, de 16 a 18, el día 13 de octubre, y el módulo 5 es intervenciones farmacéuticas en las prescripciones, un tema, la verdad, que muy, muy relacionado con toda la comunidad farmacéutica, y tenemos el lujo de presentar a 2 profesionales brillantes en estos temas que vamos a ver, que es en la conferencia número 1, con la farmacéutica María Aparecida Nicoletti. Ella va a estar a cargo del tema principales interacciones medicamentosas de plantas medicinales y fitoterápicos con los medicamentos más utilizados en ancianos. La profesional es farmacéutica y doctora en farmacia, es farmacéutica responsable de la farmacia universitaria FARMS-MUS, Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Un lujo para nosotros poderla tener en la próxima semana convocando tema tan importante. Y la segunda conferencia va a estar a cargo de Roxana Cascone. El tema es conciliación farmacoterapéutica al ingreso hospitalario. La verdad que es un tema que mucho no se habla, pero que realmente responde a muchas posibles y posteriores relaciones de causas de medicamentos, porque
no en todos los lugares se considera este tema con la importancia que tiene verdaderamente. La farmacéutica es farmacéutica y especialista en farmacia hospitalaria, es jefa de servicio de farmacia del Sanatorio del Salvador, en Córdoba, Argentina, es miembro del Comité Institucional de Evaluación Ética de las Investigaciones en Salud, de CIES. Bueno, un placer, la verdad, 2 lujos que vamos a tener la semana próxima, así que yo abiertamente los convoco ya a que nos acompañen el próximo jueves y podamos juntos escuchar a estas 2 disertantes y bueno, y hacernos un poco parte de estos temas tan en boga para nosotros, la comunidad farmacéutica. ¿Algo más, Caro? Nada más, Nancy. Lo último que le quiero decir es que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y bueno, agradecerles por estar esta tarde y los esperamos en el próximo módulo.